En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el origen de la tensión social que sufre Chile. En el año 2015, el ministro de Energía de Chile, el socialista Máximo Pacheco, se reunió en Nueva York con George Soros. Amigos desde hacía varias décadas, Soros estaba ayudando a Pacheco a conseguir inversores y Pacheco le rindió homenaje como el hombre que le había ayudado no solo a él, sino también a su padre, antiguo ministro y diplomático de la democracia cristiana. Pacheco señaló también que Soros había sido esencial a la hora de lograr un respaldo internacional para el socialista Ricardo Lagos en el curso de las elecciones del año 2000. En el año 2017, las DC Leaks dejaron de manifiesto que Giorgio Jackson, uno de los dirigentes del Frente Amplio, había recibido dinero de Soros cuando dirigía Revolución Democrática, un partido político nacido de las movilizaciones estudiantiles en Chile y que se integraría después en el Frente Amplio. Giorgio Jackson reconoció que recibió una cantidad de 12 millones de pesos, pero la cifra real se acercaba a los 50. Los cerca de 50 millones de pesos entregados por Soros se proporcionaron en 3 etapas. La primera etapa, de 1 de agosto de 2012 a 1 de agosto de 2013, se caracterizó por financiar una estrategia de activismo entre los estudiantes. La segunda etapa, de 1 de noviembre de 2013 a 1 de abril de 2014, buscando el establecimiento de un nuevo sistema educativo. Finalmente, la tercera etapa, de 1 de noviembre de 2014 a 1 de diciembre de 2015, insistió en la reforma de la educación chilena y la consolidación de la red, e implicó la financiación del activismo de izquierdas entre los estudiantes, lo que deja una intervención directa de Soros en ámbitos estudiantiles chilenos que ha ido por lo menos desde los años 2012 al 2015. Octavo. En febrero de 2014, en armonía con esta línea, Giorgio Jackson fue entrevistado por una de las publicaciones de la Open Society de Soros en relación con la educación y el movimiento estudiantil. En octubre de 2019, Soros anunció en el curso de una entrevista difundida entre otros medios por France Press que la ola estaba volviendo a moverse en favor de globalistas como él y que ese proceso resultaría irresistible en el año 2020, provocando importantes cambios. Las afirmaciones de Soros tenían lugar después de que Chile no apoyara el Pacto Migratorio Mundial de la ONU, una decisión adoptada por el presidente Sebastián Piñera que contradecía de manera frontal la política de puertas abiertas ante la inmigración impulsada en distintos foros por George Soros. Desde ese momento, uno de los objetivos plausibles de Soros, como ha sucedido recientemente en Perú, es que tenga lugar un cambio constitucional en Chile que allane el camino a sus objetivos internacionales. En el caso chileno, se trataría de vaciar de competencias al Ejecutivo entregándoselas al Legislativo, donde a Soros le resultaría más fácil contar con la complicidad de políticos sometidos a sus directrices. De manera bien significativa, el Partido Revolución Democrática presentó a finales de 2018 un proyecto de ley en esa dirección, proyecto de ley que fue apoyado por diferentes legisladores de distintos partidos, incluido alguno de Renovación Nacional, uno de los partidos que forma parte de la coalición electoral que apoya al actual presidente Piñera. El proyecto implicaría la reforma en ese sentido del artículo 54 de la Constitución de Chile. El 18 del pasado mes de octubre tuvo lugar la subida de las tarifas del metro en Chile. La subida había sido estudiada previamente por expertos y en términos objetivos tiene que señalarse que era moderada. Sin embargo, de manera inmediata se produjo un estallido de violencia protagonizada por estudiantes que no solo destruyeron primero las estaciones de metro, sino que desencadenaron una oleada social que no tardaría en traducirse en disturbios y muertos. El gobierno chileno decretó el estado de emergencia y el toque de queda con restricción de movilización y reunión en determinadas horas con la finalidad de restablecer el orden. Además, fue anunciando medidas para intentar calmar la situación que también se repitió en otras regiones del país. Abrumado por la explosión violenta, en la que tenían un papel más que sobresaliente los jóvenes estudiantes, el presidente Piñera pidió disculpas e incluso abrió el camino hacia una reforma constitucional, precisamente el paso que pretendía un grupo de diputados desde hacía un año y que allanaba el camino a los planes globalistas de George Soros. En el curso de los disturbios se ha procedido a atacar y quemar iglesias, a realizar exhibiciones gays como las de manifestantes que se introducían un dildo por el ano al lado de carteles anticristianos o a llevar la violencia hasta la universidad. Hace apenas unas horas, el administrador apostólico de Santiago de Chile, el padre Celestino Aós, ha afirmado públicamente que es indudable que hay que cambiar la Constitución y ha llamado a abrir las iglesias para usarlas en los cabildos ciudadanos.
A día de hoy, la revuelta en Chile contabiliza más de 4.000 detenidos, 1.600 civiles heridos, 1.000 funcionarios de las fuerzas del orden público heridos, varios muertos y un costo aproximado por daños a infraestructuras públicas que solo en la región metropolitana supera los 16 millones de dólares. Hasta la fecha, no aparecen indicios de que la nación vaya a recuperar el sosiego en las próximas jornadas. En términos objetivos, nada, absolutamente nada, justifica la situación de violencia desatada que está sufriendo Chile desde hace semanas. De hecho, Chile con el mayor Producto Interior Bruto per cápita, la mayor movilidad social, la mejor educación, los menores niveles de pobreza y el tercer mejor índice de desarrollo humano de toda la región. Incluso en términos de desigualdad, la situación de Chile es una de las mejores. Medida por el coeficiente de Gini, la desigualdad en Chile es del 0,45 frente a una media hispanoamericana del 0,47. A decir verdad, de los 18 países de la región, Chile ocupa el puesto número 11 en la lista de desigualdad, es decir, es uno de los países que sufre menos desigualdad. Si ese índice se descompone además por edades, la desigualdad es todavía menor en todas las generaciones que nacieron con posterioridad a 1970. Finalmente, el porcentaje de ciudadanos chilenos cuyos ingresos son inferiores al 50% del salario medio es el más bajo de toda Hispanoamérica, el 14,1% frente al 18,8% de la región. Con estos datos, no puede sorprender que cualquier analista hace apenas unas semanas pensara que Chile merecía el nombre de oasis en medio de la situación de inestabilidad que sufre Hispanoamérica. De hecho, después de décadas, las categorías macroeconómicas y sociales de Chile solo habían empezado a declinar durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet de 2014 a 2018, un hecho que determinó la llegada al poder en ese año de Sebastián Piñera. El proceso, sin embargo, había sido absolutamente normal. Las iniciativas legislativas de la socialista Bachelet en materia tributaria y laboral, así como la bajada del precio del cobre, habían implicado un descenso del crecimiento al 1,7% y los chilenos habían votado democráticamente una alternativa política situada en el centro derecha. Las medidas adoptadas por Piñera para contrarrestar la mala situación económica tuvieron resultados óptimos e inmediatos. De hecho, Chile cerró 2018 con un incremento del Producto Interior Bruto del 4% frente al 1,5% que había tenido el año anterior. Era el más elevado de los últimos 6 años y nada, absolutamente nada, permitía pensar a primera vista en un estallido social. Y de repente todo ha estallado, todo ha quedado en cuestión, todo apunta a un encrespamiento de la situación social y política. ¿Cómo ha podido suceder todo ese proceso? Aquellos que todavía no se han enterado de que la Guerra Fría concluyó hace nada menos que 30 años, intentan encajar una realidad totalmente diferente en parámetros del pasado. Se trata de un gravísimo error. El mundo ya no se divide en el bloque occidental y el bloque comunista. El mundo cada vez más se divide entre globalistas y patriotas. Y mientras que los segundos están despertando solo poco a poco, los primeros no dejan de utilizar todos los medios a su alcance para avanzar en el triunfo de su agenda. Una agenda que pasa por vaciar de contenido a los estados, sometiéndolos a los designios de una élite internacional, por impulsar la ideología de género como forma de erosionar e incluso acabar con la institución familiar y por acabar con cualquier oposición que el cristianismo pueda plantear a esa escala de valores globalistas. Los ejemplos en la zona han sido clarísimos en las últimas semanas. En Perú, el presidente dio un golpe de Estado para evitar que el poder legislativo nombrara un tribunal constitucional que pudiera bloquear la agenda globalista y también para impulsar un nuevo constitucional en cuya designación entren de manera bien significativa ONGs como las sometidas a George Soros. En el Ecuador, el malestar social estalló por una causa tan discutible como en Chile, pero de forma reveladora después de que el legislativo impidiera la legalización del aborto. En Chile, la explosión se produjo después de que el Papa Francisco, uno de los impulsores a mayor escala de la agenda globalista, manifestara su malestar ante la elección de Piñera y, sobre todo, después de que el presidente chileno se negara a sumarse al Pacto de Migraciones de la ONU que tan calurosamente ha sido defendido por George Soros y el actual pontífice. Como en tantas ocasiones, y de manera que cuesta creer que sea casual, la chispa saltó en ambientes que habían sido trabajados desde hacía años por las ayudas económicas de Soros, en este caso, fundamentalmente, el sector estudiantil. En apenas unos días, lo que eran unas protestas supuestamente causadas por la subida de las tarifas del metro en un país enormemente estable, se ha convertido en todo un movimiento violento y revolucionario que pretende alterar el contenido de la Constitución y, por añadidura, acabar con una presidencia surgida de las urnas y que ha tenido un notable éxito económico.
Las razones son obvias. En primer lugar, se trata de lanzar el mensaje de que nadie, absolutamente nadie, podrá apartarse de las imposiciones de la agenda globalista sin recibir golpes. Y en segundo lugar, que ni siquiera las naciones más estables se encuentran a salvo de los frutos amargos y trágicos de esas maniobras globalistas. Todas y cada una de ellas nacen en el exterior y obedecen no a los intereses nacionales, sino a otros profundamente indignos. Sin embargo, se imponen sobre la base de la corrupción de algunos de los políticos nacionales, de la manipulación de las masas por esos políticos y del impulso de medios que difunden mensajes de propaganda falsa. Todos ellos son fáciles de asimilar y además la fragilidad institucional, donde muchas veces las relaciones personales son más fuertes que la solidez de los poderes del Estado, ayuda a avanzar en esa dirección. Al final, esas instancias lo mismo pueden privar a su nación de un arma esencial que multiplicar hoy en día las revueltas en Hispanoamérica. Por eso, precisamente, contra ellas hay que dirigir la atención y la defensa de la soberanía e independencia de las naciones. Lamentablemente, hemos llegado a una situación en que basta seguir con atención la trayectoria y las declaraciones de George Soros y del Papa Francisco para intuir qué nación será víctima de los próximos golpes.